El taller que estamos compartiendo en el MUSAC con el grupo de diálogo y de título El arte de la cinematografía habla un poco sobre la sensación que puede activar en un espectador o en una espectadora tanto el punto de vista de la cámara como la luz. Más allá de toda la parte técnica, que tiene una importancia, tiene un peso importante dentro del oficio de la dirección de fotografía, que para saber llegar a esas atmósferas que influyen en el estado de ánimo del espectador, sí estamos tocando algo técnico, pero básicamente estamos tocando algo que llegue al alma, ¿no? Es decir, ver sensaciones según de cómo colocamos la cámara y cómo incide la luz sobre un rostro, por ejemplo. Algo que podemos dominar, estamos trabajando sobre el retrato, sobre algo, bueno, pues sobre algo más en primer plano. También estamos activando o intentando activar la contemplación, que creo que es una parte importante de la dirección de fotografía, que es como ver espacios con tus ojos e intentar retenerlos en tu memoteca, en tu disco duro, por si en el futuro, en algún largometraje o algún proyecto de película o para televisión o una pieza audiovisual, tienes que recrear un espacio parecido, que esa memoteca se active y que esa contemplación te ayude para llevarlo lo mejor posible, cómo saber recrear esa atmósfera. Básicamente, trabajar la sensación, trabajar la mirada, tocar algo de base técnica, pero que no sea primordial en un taller de cinematografía. No sé por qué, a mí la nomenclatura inglesa, que es cinematographer, me parece mucho más adecuada que la nomenclatura de dirección de fotografía, porque para mí la fotografía tiene que ver con el instante, un instante de tiempo en concreto, que es el arte de la fotografía, ¿no? Pero nosotros trabajamos con imagen en movimiento, y no solo con imagen en movimiento, sino con una cámara que también se puede mover en el tiempo. Entonces, para mí, la base de cinematografía, habla de eso, de trabajar con imagen en movimiento. Entonces, por eso me parece mucho más importante, bueno, importante no es la palabra, sino más interesante hablar de cinematografía. La nomenclatura inglesa, que me parece muy adecuada para definir nuestro oficio, es cinematographer, aunque en el Estado español se habla de directoras y de directores de fotografía. Y yo creo que a nivel social llega a confundir, porque muchas veces a mí me tiene pasado de que me dicen, "Jo, eres fotógrafo", y yo, no soy fotógrafo, de hecho es un arte que no domino. No, me parece complicadísimo contar algo en un 30avo de segundo y que eso quede contado y plasmado en ese fragmento de tiempo tan pequeño, un 30avo, un 60avo, un 120avo. Nosotros lo que hacemos es algo más, una cadencia de fotogramas por segundo que crean un movimiento, y hay otro movimiento a mayores, otro dinamismo, que es la propia cámara, que tú la puedes mover. Entonces el tiempo se trabaja de otra forma y el espacio de otra forma completamente diferente. Pues, el cine para mí es una forma de vida y una pasión. Pasión porque lo siento desde mi adolescencia como algo muy cercano, ya que tuve un profesor muy interesante que me daba clases de matemáticas en el antiguo octavo de GB, que dentro de las actividades extraescolares él era muy cinéfilo y nos montábamos dentro del colegio ciclos de cine, ¿no? Y eran ciclos de cine, pues yo qué sé, pues muy completos. Él cogía un cineasta, desde Hitchcock hasta Frank Capra, hasta Coppola, pasando por Godard, pasando por Eric Romer, pasando por Víctor Erice, y se proyectaba en VHS toda su filmografía, pero no acababa ahí la historia, sino que
Él nos mandaba a hacer unos afiches que de aquella, estoy hablando del año 84, los ordenadores no estaban muy en boga, en máquina de escribir, y ahí describíamos no solo la dirección y el elenco actoral, sino las profesiones, que era una directora de fotografía, un cinematógrafo, que era un sonidista, y poníamos los nombres en ese afiche hecho a máquina de escribir. Y esa pasión, hubo algo que me entró ahí y yo le pregunté un día realmente qué era una directora, un director de fotografía, y él me explicó qué significaba eso, y a partir de su definición sobre ese oficio me entró la pasión. Y después forma de vida, porque es algo que este oficio es como una carrera de fondo, que tienes que tener mucha resistencia y tienes que amar tu oficio porque tiene mucha inestabilidad laboral y después también pues, mucho distanciamiento con tu gente querida, con tu familia. Pues a nivel profesional me inicio en Coruña, en una escuela, en un FP experimental que activa uno de los precursores del nuevo cinema galego, uno de los ideólogos, que es Manolo González, se llama Escola de Imaxes Onda Coruña. Esta misma persona, Manolo González, es uno de los detonadores del Centro Galego de Artes de Imaxe o Filmoteca de Galicia. A partir de ahí se entraba por un examen de cultura cinematográfica o de cultura de retención audiovisual. Era la forma de entrar, porque había ciertas plazas para todas las disciplinas que se impartían en esa Escuela de Imaxes Onda Coruña. Es mi primer contacto de formación con mi profesión. A partir de ahí empiezo a trabajar, tengo la suerte que en Galicia se empieza a rodar mucho cine en coproducción con productoras de Madrid. Empiezo a trabajar como de ayudante del director o directora de fotografía de la parte de las luces, es decir, de técnico de luces o de eléctrico, como se llama normalmente esta profesión. Pues no sé, trabajo en muchísimas películas, 30 y pico películas, y coincido con los directores de fotografía más mediáticos del cine español. Es para mí pues un aprendizaje increíble, porque al final el cine yo creo que es oficio, el oficio se aprende ejecutando y palpando las herramientas. Así a la altura del 2000, 2001, 2002, no recuerdo muy bien, hago una pausa en mi parte laboral y me voy a la SCAC y me hago un posgrado con un director de fotografía que para mí es mi gran maestro, que es Tomás Pladeval, que bueno, trabajó con Guérin, con mucha más gente, con Mortadela, pero hay una peli que a mí me entusiasma y que es un referente, que es Tren de sombras, de Guérin, que es fotografiada por Tomás Pladeval, y después de este posgrado tengo la suerte de que me llaman para hacer mi primera peli, un cineasta de Galicia, y a partir de ahí, bueno, hasta la fecha de hoy. Bueno, en la actualidad estoy trabajando en un tipo de cine que, no sé, yo creo que es un cine que está bastante distante de lo que se hacía en el cine español desde muchos años atrás, ¿no? Quitando bueno, ciertos cineastas que ya tenían como un discurso con mucha profundidad y mucha alma. Y veo una diferencia muy importante en el sentido de que es la forma de ejecutarlo, ¿no? Cuando yo trabajaba pues, como técnico de iluminación, ayudando al director de fotografía, se jerarquizaban mucho los puestos de trabajo, era todo como muy piramidal, ¿no? Y ahora lo que noto en el cine, en las películas que a mí me toca hacer, que esa parte piramidal está más diluida, más que piramidales, más responsabilidades, ¿no? Cómo tratar las responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo, pero siempre es un discurso, un diálogo más transversal, ¿no? Puede ser, pues tanto cualquier persona de cualquier departamento, no es que vaya a imponer su pensamiento, pero sí se le escucha, sí se dialoga. No hay como tanto encorsetamiento a la hora de ejecutar el cine. E insisto, sí hay una parte piramidal, hay más que piramidal es responsabilidad, pero sí hay como un engranaje y un diálogo más transversal, ¿no? Bueno,
Hay una serie de cinematógrafos o cinematógrafers que influyen muchísimo y que, bueno, no sé, pero me siento así un poco viejuno, vieja escuela, porque sí hay muchos directores de fotografía o directoras de fotografía actuales que también hacen cosas como con mucha potencia y mucha calidad y con mucho discurso, pero siempre, no sé por qué, mi cabeza tira a esos referentes, que bueno, pues es toda la carrera que hizo Néstor Almendros con los cineastas de la Nouvelle Vague, eh, porque hay algo muy, no sé, creo que potente en su trabajo sobre el naturalismo y el trabajar con la luz de ventana, recreando esos pintores que posteriormente le llamamos naturalistas como Vermeer o Rembrandt. También hay un director de fotografía español que nació en Barcelona, que es este del que acabamos de hablar, de Néstor. Hay un director de fotografía sueco que se llama Sven Nykvist y que hizo casi toda una parte muy amplia de la filmografía de Ingmar Bergman, y sobre todo hay una parte que siempre reviso y que me gusta tener como referencia, que es la época en que ruedan Persona y Pasión en esa isla sueca que tanto le gustaba a Bergman, y cómo dialogan sobre la luz y cómo intentan buscar el mejor momento de luz. También una etapa de un director de fotografía español como es José Luis Alcaine, sobre todo en la etapa que ese Sur, esa película que hace con Vítor Erice. Y también el dueto de una directora de fotografía francesa que se llama Anse Godard, que sobre todo cuando trabaja con Claire Denis, pues no sé, hay una fusión y se ve una magia entre ellas tan potente que también son pues una gran influencia para mí. Bueno, pues actualmente estoy preparando un cortometraje que rodaremos a finales de noviembre en Pontevedra con el director de ONS, que se llama Alfonso Zarauza. Una vez volvemos a coincidir con otro cineasta que se llama César Souto. Estoy preparando un tercer viaje a Estados Unidos. Ya hicimos 2 viajes anteriores y estamos cerrando una película de no ficción que se llama The Quiet Days of Mr. Stevens, que es una conceptualización sobre la poesía de un poeta estructuralista norteamericano que es Wallace Stevens. Y bueno, pues estamos cerrando esa película porque queríamos hacer 3 viajes en 3 épocas del año diferentes para crear 3 atmósferas diferentes, pero que el último viaje se fue demorando por culpa de la pandemia. Y en esos proyectos son actualmente los que estoy sumergido y con muchas ganas de que se lleven a cabo y de que los disfrutemos y queden, bueno, lo mejor posible.